del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinaud, de la Junta Directiva y del mío propio, les damos la más cordial bienvenida a los webinars de la campaña de solidaridad en apoyo a los colegas del capítulo que se encuentran con COVID-19, por iniciativa del decano del C de Lima, ingeniero CIP Óscar Rafael Anyosa, del presidente del capítulo, ingeniero CIP Luis Acuña Pinaud, y por acuerdo de la Junta Directiva. En esta noche presentamos el 13º webinar de la campaña de solidaridad COVID-19, denominado Continuidad de Negocio en Tiempos de Crisis, que estará a cargo del ingeniero CIP Daniel Candela Document, quien es ingeniero industrial de la Universidad Ricardo Palma, es magíster en Administración de Negocios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de especialización en tecnologías de la información, es certificado en ISO 22301, continuidad del negocio, y en ISO 27001, seguridad de la información. Cuenta con más de 29 años de experiencia en ejecución de proyectos de infraestructura en tecnologías de la información, así como en continuidad de negocio en empresas nacionales e internacionales, de los cuales 20 años desarrollados a nivel corporativo en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En los últimos 8 años se ha desempeñado como líder en infraestructura de tecnologías de la información en una transnacional farmacéutica británica, desarrollando labores en la puesta en marcha de los proyectos, liderando de igual forma los planes de continuidad de las tecnologías de la información ante emergencias y diseñando e implementando hardware y aplicaciones corporativas de software. Antes de dar el pase al ingeniero CIP Daniel Candela Document, les hago presente que pueden registrar su asistencia a este webinar en el enlace que se ha publicado en el chat del Zoom, y de igual manera pueden formular sus preguntas por ese medio. Finalmente, hago de vuestro conocimiento que este webinar se está transmitiendo vía Zoom y en Facebook Live del C de Lima. Dicho esto, dejo en el uso de la palabra al ingeniero CIP Daniel Candela Document para que dé inicio al webinar Continuidad de Negocio en Tiempos de Crisis. Muchas gracias, ingeniero Henry Valle. Déjeme compartir la pantalla. Antes de empezar, yo quisiera agradecer al Colegio de Ingenieros por esta invitación para este webinar, así como al ingeniero Luis Acuña, al ingeniero Héctor Ceballos y al ingeniero Henry Valle por permitirme brindar estos conocimientos, compartir con ustedes y hacer este webinar. La agenda del día de hoy, tenemos 10 puntos que tocar. Vamos a ver una introducción, vamos a ver muy someramente el ISO 22301, el cual es un sistema de gestión de continuidad de negocio. Vamos a ver el VIA, ¿no? el análisis de impacto del negocio. Vamos a ver la evaluación de riesgos, y a través de estos dos, cómo los negocios deben de seguir trabajando. Las interrupciones de los servicios, que son básicamente los riesgos que tenemos en las organizaciones, cómo a través de las nuevas tecnologías estos servicios pueden servir sean continuos y los negocios no paren, ¿no? Entonces ahí al final vemos la importancia de un plan de continuidad, y terminamos el webinar con un ejemplo, ¿no? Entonces, como introducción, la presente exposición pretende sugerir, en base a la norma técnica ISO 22301, cómo con buenas prácticas uno puede alinear un negocio activo a que siga operando. Esta ISO 22301 se puede decir reciente, ¿no? Todo parte a través de las
el incidente que hubo con las Torres Gemelas allá en New York en el año 2002, que antes de eso, digamos, fue el punto de partida, ¿no? Porque antes de eso muchas organizaciones tenían guías, pero digamos no estandarizadas, unas más, menos, ¿no? Y a raíz de ese incidente es que se comienzan a hacer guías de buenas prácticas, ¿no? Veamos, el ejemplo clásico es ahí una organización que estaba en las Torres Gemelas, tenía como sitio, o sea, como site alterno, en la otra torre para cuestiones de continuidad de su negocio. ¿Y qué sucedió con las torres? Se cayeron las dos. Entonces se cayó el site principal y se cayó el site alterno. Por ende, ese negocio no continuó. Entonces, a raíz de ese ejemplo, es que en las guías de buenas prácticas te indican de que si es que tú tienes un local alterno, tiene que estar en la misma ciudad, tiene que estar por lo menos a 10 kilómetros de distancia, no puede estar en el edificio del frente, ¿no? Eso fue el punto de partida y así vemos que año a año ha ido evolucionando hasta que llegamos al año 2012, que es el punto de partida inicial. Ahí es donde se publica la ISO 22301, ¿no? Que es la primera versión donde hablamos de continuidad del negocio. Pasan los años y en el año 2019 se publica la segunda versión, que es la que actualmente está vigente, ¿no? Esta es la ISO 22301, vuelvo a repetir, que es la norma para continuidad de negocio. Esta ISO, vamos a verlo acá, lo que nos indica es que toda organización, para poder continuar con la entrega de sus productos o sus servicios, tiene plazos aceptables para poder predefinir, o sea, que no se interrumpa, para poder brindar sus productos o sus servicios. Entonces, y todos estos que pueden ser a través de desastres naturales, incendios, ¿no? Problemas de cadena de suministro. Hoy por hoy, una pandemia es lo que hizo mucho efecto ahora con muchos negocios, y obviamente como todo está hoy día centrado en las computadoras, entonces también hay muchos ciberataques que puedan mermar los servicios que brinda la organización, ¿no? Entonces, estas son algunas de las amenazas, pero es importante que esta normativa, este ISO 22301, para poder entregar sus productos o sus servicios, tengo que tener unos plazos aceptables. Esta ISO 22301 de continuidad de negocio cumple, como todas las ISO, el ciclo de Deming, ¿no? Donde tengo para poder planificar, poder hacer, poder verificar y poder actuar. Este es un sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Entonces, este ciclo de Deming, que como todas las ISO cumple este sistema de gestión de continuidad de negocio, tiene 10 digamos, capítulos, 10 capítulos que tienes que seguir, los cuales los 3 primeros son básicamente de nomenclatura, y a partir del cuarto empiezas con la parte de planificación, ¿no? Y hasta el 10º que llega a la parte de actuar, que es parte de la mejora continua. Entonces, todo este es el sistema de gestión de continuidad de negocio, y esto nos lleva a que para poder, más allá del sistema de gestión de continuidad de negocio, tenemos que ver el análisis de impacto del negocio, ¿no? el BIA, el Business Impact Analysis, así como los riesgos que incurren, pero para lo cual nosotros hemos tenido que tipificar los procesos críticos del negocio.
los negocios tienen muchos procesos, pero hay algunos que son más críticos y otros no tan críticos. Tomamos los más críticos y hacemos un análisis proceso por proceso, en el cual, digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se hizo la última copia del backup de digamos, del servidor con todos los datos que pueda tener ahí, desde aplicaciones, archivos, ¿no?, para el negocio, y terminó el backup a las 3 de la mañana, y el negocio empieza a funcionar a las 8, y a mediodía hay un incidente. Entonces, si pueden ver en la parte izquierda, lo que le llamamos el RPO, es la data huérfana, es el periodo de pérdida de datos que, digamos, en este ejemplo podemos tener 4 horas. 4 horas que van desde las 8 hasta mediodía, y esa data, como se pierde, no se va a recuperar. Entonces, este proceso, más allá de recuperar para nosotros volver a tener los servicios, puede ser una aplicación, o puede ser un problema eléctrico, o puede ser cualquiera de los incidentes que pueda ocurrir, tengo un RTO que es el periodo en el que yo puedo estar sin ese servicio y seguir operando. Entonces, una vez que se dicta ese negocio y se ve de que digamos, ese periodo puede ser 12 horas, pueden ser 2 horas o pueden ser 24 horas, es ahí donde yo tengo que generar estrategias para solucionar este incidente en menos de ese periodo. Entonces, digamos que sean 8 horas. Si son 8 horas, en menos de 8 horas yo tengo que tener restablecido ese sistema para que el negocio no pierda. Luego de haber restablecido en el periodo indicado, después viene el tiempo máximo tolerable, donde por fases se va a meter la data huérfana para que, llegado a un tiempo determinado, continúe el negocio como que no sucedió el incidente. Entonces, esto se analiza proceso por proceso para saber cuál es el RTO de cada uno de los procesos, y eso se va a describir para poder mapear y poder tener acción de acuerdo a los incidentes por cada uno de los procesos. Así como el análisis del impacto, ¿no?, del negocio, y tenemos que estar analizando proceso por proceso, también tenemos que evaluar los riesgos que existen. Entonces, acá tenemos situaciones, y esto está tipificado para el caso del Perú, básicamente, de desastres natural, desastre geológico, desastre químico, desastre social, desastre tecnológico y desastre sanitario. Por decir, en el caso de desastre natural, tenemos inundaciones y huaicos. Como vuelvo a repetir, es básicamente para el Perú, porque en desastre natural también están las tormentas, están también los tsunamis, pueden haber otras situaciones naturales que se pueden tipificar acá como desastres, pero acá he querido solamente poner los más relevantes dentro del Perú. Entonces, para hablar solamente de un solo desastre natural, que es el Huaico, al momento de hacer esta situación y el análisis de cada uno de los procesos, yo tengo que centrarme dentro dónde está el local. No es lo mismo que yo tenga la oficina en Pueblo Libre, y no es lo mismo que yo tenga la oficina en Chosica. ¿Por qué? Porque en Pueblo Libre la probabilidad de que yo tenga un huaico es casi nula. Es casi nula. Pero en el caso de Chosica, la probabilidad es altísima. Entonces, esa situación de este desastre natural llamado huaico es que tengo que analizarlo de acuerdo a la situación de la organización y los procesos, de acuerdo a qué cosa es lo que tengo que hacer en base a un desastre natural como podría ser un huaico. Lo mismo podría ser, como en el caso actual, ¿no?, de un desastre
sanitario, que estamos viviendo un tema de pandemia. Entonces, el tema de la pandemia está dado básicamente por las personas. Porque las personas, en el caso de la pandemia, puede ser que no quieran ir a trabajar porque se puedan contagiar, más allá de las regulaciones, digamos, del gobierno. Entonces, hay ausentismo de las personas y tengo que tener planes de continuidad de negocio para efectos de la pandemia. Lo mismo sucede con un desastre tecnológico, como puede ser un ataque informático, creo que todo el mundo conoce sobre eso, ¿no? O el caso de un desastre social, como puede ser el terrorismo. Acá tienen este cuadro donde hay que analizar cada uno de esos de acuerdo a cada proceso y de acuerdo al local, a la situación del local donde se encuentre, ¿no? Otra evaluación, y ya viendo el caso de las amenazas, si nos vamos a este escenario donde hablamos de recursos humanos, acá tenemos el ausentismo o la muerte, porque a través de la pandemia la gente ha muerto. ¿Y qué pasa si esa persona es un usuario clave para hacer ciertos procesos? Nos quedamos, si es que no tiene un manual, nos quedamos de pata caída. Entonces, tenemos que tener un plan de contingencia para que, si es que existe ausentismo, si existe la muerte, como en el caso de esto, una pandemia del recurso humano, ¿qué acciones son las que tenemos que tener? Lo mismo puede ser para el caso de un incendio. Entonces, acá tenemos escenarios, cuando es el caso de infraestructura, tenemos incendios, ¿no? Inundaciones, terremotos. En el caso de IT, va desde fallas tecnológicas, ¿no? Falta de fluido eléctrico, ¿no? Eso en muchos de los negocios pequeños y medianos, a veces no tienen en buenas condiciones sus UPS, no tienen bien estabilizada la energía eléctrica, y a veces sus gabinetes o sus data centers fallan por una cosa mínima como esto, cuando tienen que hacerle un buen mantenimiento. Entonces, acá hay que ver estos escenarios y cómo se tiene que corregir. Obviamente siempre esto tiene un mantenimiento, ¿no? Igual sucede con el caso de la cadena de suministro, porque ¿qué pasa si es que un proveedor tiene un problema el terremoto le afectó y no me va a poder abastecer? Entonces, a mí me afecta. Entonces, hay que ver cada uno de estos escenarios, ya sea por infraestructura, ¿no? Por recursos humanos, proveedores, todas estas amenazas, y cada uno de los procesos para, en base a esta evaluación de estos riesgos, tomar acciones que se tienen que corregir, y que eso tiene que estar descrito en el plan, ¿no? Entonces, nosotros decimos, en base a esta evaluación de los riesgos, a este análisis de impacto en el negocio, de los procesos, y sabiendo las normas de continuidad de negocio, digo, los negocios deben de seguir trabajando. Claro, porque la mayoría de las pequeñas empresas no visualizan o no se dan cuenta o no se proyectan a que estas emergencias también pueden afectar a los clientes, porque el cliente es, uy, ya no me va a dar. O el mismo proveedor, porque el proveedor pierde un cliente a quien lo abastece, ¿no? Entonces, y los mismos empleados se ven limitados en su capacidad de operación porque pierden oportunidades de negocio, ¿no? Al momento de cerrar. Entonces, la continuidad de un negocio implica asegurarse que las funciones esenciales de la empresa puedan sobrevivir a cualquier desastre, sea natural, a un fallo tecnológico, a una pandemia, lo que estábamos hablando, a un error humano, o cualquier disrupción, ¿no? Entonces, los negocios deben de seguir trabajando. Y esto nos lleva a que, si nosotros tenemos mapeado bien nuestro vía, ¿no? Nuestro Business Impact Analysis, tenemos bien mapeado la evaluación de nuestros riesgos, todo de acuerdo a los procesos críticos del negocio. Si nosotros esos dos tenemos las estrategias de continuidad, en el cual esto tiene que estar plasmado, ¿dónde? En un plan de continuidad. Entonces, vamos a ver este caso. Nosotros tenemos 6 escenarios que tenemos que tener bien mapeados. Por decir,
el primer escenario, donde tenemos todos nuestros procedimientos, todos nuestros procesos claves, todas nuestras tareas, las tenemos bien identificadas. Tenemos que tener identificado un sitio alterno para poder hacer el trabajo si es que no lo podemos hacer en el local principal. Tenemos que tener todos nuestros materiales que van, o herramientas que van desde celulares, van a laptops, y pueden haber documentación incluida, ¿no? De trabajo me refiero. Todo eso. Así, también hay que tener bien identificado todos los documentos. ¿Y documentos como qué? Contratos. Porque si yo tengo un contrato y ese contrato se perdió porque hubo un incendio, yo tengo que tener una copia de ese documento donde me indique cuáles son las penalidades, cuáles son las cosas que yo tengo que incurrir con ese cliente al momento de yo abastecerlo. O en todo caso, contratos de proveedores, donde yo tengo, independiente que ya no tenga el local, yo tengo que saber que él me tiene que abastecer a pesar de no tener local, y tengo que decirle dónde tengo que abastecerlo. Entonces, los documentos, inclusive los seguros, ¿no? Entonces tengo que tener todos estos documentos bien mapeados para poder, poder hacer el plan de continuidad, ¿no? A las personas claves, como les había dicho, es muy importante tener a las personas claves que, siendo persona clave, tiene procesos importantes que realizar dentro de la organización. Y por último, el sexto, y no menos importante, es el soporte tecnológico. ¿Por qué? Porque tengo que ver que todos los servicios que tiene TI funcionen correctamente. Y si es que se cae, ¿cuáles son las medidas de corrección? Entonces, tengo que tener mapeado todos los servicios que provee TI a la organización. Entonces, ya con esto, tengo el plan de recuperación. Entonces, tengo 6 entradas, hago mi continuidad de negocio, y al final, ¿qué es lo que tengo? Con todo eso, tengo mi plan de recuperación, que viene a ser mi documento, ¿no? Mi documento, yo voy a hacer el plan de recuperación. Entonces, estos servicios se interrumpen. ¿Por qué? Porque de repente me quedé sin agua, y si yo soy una planta y necesito agua para poder producir, se rompe mi cadena de producción. Entonces, ese servicio para mí es importante, indispensable, y tengo que tener un plan de cómo mitigar eso. Lo mismo sucede con la electricidad. Entonces, si se me corta la electricidad, no me abastece el servicio público, tengo que tener un plan en el cual yo provea de electricidad para poder continuar brindando los servicios o haciendo las operaciones de la organización. Hoy por hoy hablamos de 4 servicios, ¿no? El agua, con el desagüe, la electricidad, la energía, en este caso el gas, que en muchas organizaciones es indispensable para poder producir, y el Internet. Son los 4 servicios indispensables. Pero aparte de esos 4 servicios, y que tengo que ver de mitigar con diferentes acciones, si es que no me abastecen, tengo que tener otra forma de continuar, también está el tema del combustible. Porque si es que no me abastecen de combustible, es probable que el transporte terrestre no pueda funcionar. Y no solamente eso, si yo tengo una unidad de despacho, si no tengo combustible, no puedo proveer a mis clientes con los productos. Y en el caso de las personas, si no tienen combustible, no se podrían desplazar. Si no tienen internet, no podrían comunicarse a través de sus celulares. Por otro lado, existen también los proveedores de servicios financieros, los bancos, las instituciones bancarias. Si es que esas instituciones bancarias dejan de funcionar, entonces también se rompe la cadena, porque no me abastecen con el dinero para poder
a generar mis transacciones. Y por último, el tema del transporte no solamente de las personas, de la mercadería, como digo, en el caso de los camiones, ¿no? En el caso del transporte marítimo, y obviamente el transporte aéreo, que van desde las mercancías hasta también las personas, ¿no? Entonces, todos estos servicios se interrumpen y es muy importante que en base a eso generar planes de mitigación y que hemos visto de acuerdo a los procesos cuáles son los riesgos que tenemos que se interrumpan estos servicios y obviamente cuáles son los tiempos de recuperación y que tengo que tomar acción sobre eso. ¿Y todo eso dónde se va? A un plan, ¿no? A un plan de recuperación ante desastre. Entonces, si todos esos servicios se interrumpen, tengo que tener acciones, ¿no? Y hoy por hoy, las nuevas tecnologías nos brindan esa posibilidad de poder mitigar eso. Si yo tengo una central telefónica, yo podría irme a telefonía IP. Si yo tengo internet en la oficina y mis empleados no pueden ir a trabajar a la oficina, yo puedo hacer una conexión VPN para que desde sus casas a través de internet se conecten a la oficina y puedan tener las aplicaciones y todos los servicios que tienen la oficina. Si no pueden conectarse por ahí, existe la computación en la nube, donde podemos poner muchas cosas en la nube. Entonces, hoy por hoy, las nuevas tecnologías nos brindan muchos servicios para mitigar todos esos servicios y se pueden hacer. Entonces, con todo esto, nosotros podemos decir qué tan importante es un plan de continuidad. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Para poder continuar con la operación de la organización, a pesar de las interrupciones, de las cosas malas que puedan haber, para poder no tener un impacto negativo, ¿no? En la operación de la empresa. Entonces, la mejor defensa hacia esto es planificando la continuidad de tu negocio. Y es sobre cómo hacer cuando ocurra un desastre y no te agarres mal parado. Entonces, los planes de continuidad sirven para eso. Se hace todo este estudio y cuando suceda el incidente, sepas cómo actuar para poder mitigar ese incidente, ¿no? Entonces, la importancia de un plan de continuidad de negocio es operar los procesos críticos del negocio en un desastre natural, fallas, ¿no? De interrupciones, para disminuir impacto financiero, básicamente la pérdida de dinero, porque muchas organizaciones, pues todo va hacia la venta, ¿no? Entonces, hay que producir y vender. Entonces, es importante el plan de continuidad para minimizar eso. Entonces, ¿cómo hacemos un plan de continuidad? Vamos a hacerlo así, de una forma muy rápida y somera. Lo primero que tenemos que hacer dentro de las organizaciones es generar un equipo responsable. Ese equipo responsable, como si fuera un proyecto, es el que se va a encargar de ¿qué? De primero analizar los procesos importantes, los empleados, los trabajadores claves, ¿no? Y los servicios fundamentales. Entonces, en base a ese análisis, ahí se hace el VIA, se hace ese análisis, se hace el análisis de los riesgos, ¿no? Se hace todo eso. Entonces, también se hace un análisis de los proveedores claves, para no romper la cadena, y de los clientes claves, en el sentido que son clientes que siempre tengo que tenerlos abastecidos. Con todo eso, se capacita a los trabajadores claves para que puedan operar bajo esas condiciones descritos en el plan. Esto se tiene que ver si hay un impacto financiero en el negocio, y es donde se ve en el VIA, de acuerdo a los tiempos de recuperación, de acuerdo a cada proceso, cuál es lo máximo
que me permitirían sin necesidad de perder. Obviamente hay que revisar los seguros, a ver qué cosa nos tienen para, digamos, a suplirlo, para abastecerlo, y lo que no hay que buscarlo, otra forma de cómo mitigar. Los documentos importantes, habíamos hablado, contratos, ¿no? Obviamente las pólizas de seguros, todos esos documentos importantes que tiene que tener el negocio para poder continuar. Una cosa muy importante es tener un plan de comunicación con los clientes y los proveedores. Es importantísimo. No se debe dejar incomunicado a los clientes y a los proveedores de las situaciones que nos puedan estar pasando. Entonces, de esa forma, siempre los vamos a tener. No hay que quedarse callado. Tiene que haber un plan de comunicación para que ellos, a través de los órganos oficiales de la empresa, les comuniquen y ellos sepan qué cosa tengan que actuar de acuerdo a lo que les está indicando. Obviamente, otro punto importante, y habíamos hablado de los servicios de TI, que siempre estén operando, que esos servicios no se caigan por falta de pago, que no se caigan porque terminó el contrato. Es muy importante que siempre los estén mapeados y sepan cuáles son todos los servicios que tienen para poder continuar con el negocio. Dentro de esos servicios de IT está el servicio de backup, y ese servicio de backup tiene que tener pruebas. No solamente basta tener un software y generarlo, sino tiene que haber pruebas para saber que ese trabajo, ese proceso se está efectuando bien. Antes de terminar con todos estos puntos, las pruebas, los simulacros, por lo menos una vez al año, de una vez ya teniendo el documento final, se tiene que hacer simulacros, se tiene que hacer pruebas, se tiene que hacer, probar el plan, ¿no? Que funcione, y si no, corregirlo. Y hoy por hoy, como en el caso de la pandemia, siempre es bueno, independiente de la pandemia, que hagan pruebas en el momento de los simulacros, que la gente se vaya a trabajar en su casa, que trabaje fuera de la oficina. Y entonces ver que el negocio sigue funcionando remotamente. Hay que entender que hay procesos en el cual se requiere de todas maneras de la parte presencial. Esos son obligatorios. Pero después, sobre todo, todos los organismos de apoyo de otras organizaciones pueden desarrollar sus labores desde fuera de la oficina. Puede ser en un local, puede ser en un hotel, puede ser desde sus casas, ¿no? Inclusive viajando a otra ciudad también pueden desarrollar esa labor. Entonces es importante que hagan esos ejercicios. Esto, digamos, en líneas generales y somero es cómo se tiene que desarrollar el plan, ¿no? Y entonces acá, listo más o menos para terminar, les presento un caso de ejemplo, ¿no? Como siempre les digo, hoy por hoy todo se va online. Las empresas deben estar siempre preparadas para responder a cualquier emergencia, teniendo un plan que defina los procesos importantes y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para enfrentar a estas interrupciones. Entonces, les presento un ejemplo de una pequeña empresa. Es una empresa de recursos humanos, una consultoría de selección de personal, que esta empresa tenía un local donde en ese local tenía telefonía fija porque muchos hacían las coordinaciones a través de la línea telefónica. Tenían un servidor donde tenían alojado como servidor de archivos, documentos, tenían una aplicación, ¿no? Y no, el correo electrónico ya lo habían tercerizado.
¿ok? Y tenían salas de reuniones para reuniones presenciales. La pandemia los llevó a que no puedan ir a su oficina a continuar con este trabajo. Y entonces, ¿cómo solucionamos esto? La telefonía fija la llevamos a telefonía IP, en el cual los anexos telefónicos fueron colocados en las computadoras, en las laptops de los empleados. De igual forma, se le puso un anexo telefónico en el celular de cada uno de los empleados. De esa forma se le dio de baja a la central física que tenían en la oficina. Y ya tienen esta central IP que está en sus computadoras y en el celular. Claro, el proveedor te da dos opciones. Tener la central fija en el mismo data center, o también ellos con cero infraestructura, ellos tienen la central en el operador y de esa forma es la que se seleccionó y se evitan tener un hardware dentro de la oficina. ¿Y para qué? Porque también teníamos el problema del servidor, que no tenían un buen internet dentro de la organización, o sea, dentro del local. Entonces lo que se hizo es que a estos usuarios en sus laptops se les instaló el Office 365 con todas las bondades, ¿no? Por ahí podían usar el Teams para poder hacer reuniones de videoconferencia. Tenían el OneDrive para poder almacenar sus archivos, y también tenían conexión a su correo electrónico. Entonces solamente quedaba una cosa, la aplicación. Se habló con el proveedor y desarrolló esta aplicación, y esta aplicación la mandamos a la nube del mismo proveedor. Entonces el servidor ya no tenía razón de ser. Se quitó, o mejor dicho, se dio de baja la central telefónica, se dio de baja el servidor y se dio de baja el internet que tenía en el local. Pero de todas maneras, el local tenía oficinas para reuniones presenciales. Entonces, se dejó ese local, y para poder hacer el presupuesto de cambiar a telefonía IP e ir la aplicación a la nube y cambiar las aplicaciones en las mismas computadoras, se llevó a un coworking, en el cual, básicamente en el coworking, lo que se usan son los servicios que tiene de las salas de reuniones. Entonces, en el ahorro del alquiler, más allá de la apreciación de estos equipos, pero el ahorro del alquiler de la oficina, es cómo se paga la telefonía fija y la lleva a la nube de la aplicación, y el coworking, que ya no es un pago mensual, o sea, ya no es un pago por tener 24 horas todos los días del mes, sino de acuerdo a la necesidad por horas y por días. Y hay un ahorro de local, de site, considerable, como para poder migrar y también ahorrar en estos tiempos. Obviamente, con sus clientes, para poder hacer la selección, que tenían que usar el teléfono, que tenían que usar la aplicación, ni enterados, que ya no trabajan en ese local, y el negocio siguió continuando. Todo en tiendas en línea, básicamente. Y los empleados estaban trabajando en sus casas. Esto es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias por su atención, y bueno, no sé si tienen algunas preguntas, con gusto se las puedo absolver. Muchas gracias, ingeniero SIP Daniel Candela Document, por su exposición. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas, las cuales pueden formularlas por el chat del Zoom o también por Facebook. Hay una consulta que han desarrollado referente al tema de continuidad de negocio.
si existe actualmente o tiene usted conocimiento de alguna normativa en nuestro país referente a ello. A través del INACAL, digamos, estamos suscritos a las normas ISO. Entonces, no existe una normativa peruana, pero el Perú se acoge a esta normativa internacional. Entonces, no existe normativa peruana, pero esta normativa internacional es la que, digamos, dentro de su paraguas está para todas las organizaciones a nivel mundial. Y todas las organizaciones del Perú también deberían de continuar con eso. Otra consulta que también han desarrollado es referente al plan de continuidad y sus componentes, ¿no? ¿Qué es lo que se viene a futuro? ¿Qué conocimiento, según su experiencia, tiene usted referente a ello? A los componentes del plan de continuidad. Por ahora, digamos, la última versión del año 2019 ha pasado el tema pandémico. Yo creería que si sacan una versión nueva, sacando nuevos componentes o adicionando algo, todavía debería ser en el año, en el próximo año, ¿no? No creo que este año la saquen, la pueden sacar a fin de año, no tengo conocimiento de eso. Pero básicamente ahí está todo bien descrito y más, como digo, más allá de la parte de la pandemia, que es el tema de las personas, porque la pandemia está ligada básicamente a las personas y tenemos que tener planes de continuidad sobre cómo accionar con las personas, a diferencia de otros escenarios, que podría ser una falla eléctrica o una falla tecnológica. Entonces son equipos y hay que tener acciones sobre eso. Pero en el caso de la pandemia no son equipos, son las personas y hay que tener acciones contra eso. Y en la versión 2019 está bien descrito eso. Entonces, no sé si es que habrían nuevos componentes, como no tengo conocimiento, podría ser que el próximo año saquen o a fin de año, pero no tengo conocimiento que haya unas nuevas directivas, ¿no? Sobre este ISO, ¿no? Otra consulta que hacen también es, ¿cuán importante, según su experiencia, es la evaluación de riesgos en la continuidad del negocio? Es sumamente importante eso, porque si tú no evalúas, para poder generar el plan de continuidad, un DRP, un Disaster Recovery Plan, que es, digamos, el documento base de esta ISO, ¿no? Tú tienes que primero analizar tus riesgos. Es como que estás jugando ajedrez, entonces tienes que saber cuáles son tus riesgos. O sea, como yo les dije, por decir, un riesgo de desastre natural, yo no puedo analizar sobre tormentas, porque acá en la ciudad de Lima no hay tormentas. Pero sí puedo analizar huecos, dependiendo también de la zona de la ciudad donde esté. Pero por decir, si analizo un riesgo como puede ser incendio, nadie está excepto de un incendio. Entonces, esa parte, al momento de analizar, es básica. Entonces, ahí yo les he mostrado las partes, digamos, muy a la parte de la peruana, cuáles son porque hay un sinnúmero, ¿no? Pero no voy a poner todas, sino básicamente las que se dedican acá en el Perú. Entonces, analizo en base a eso, y es muy importante tener mapeado todos los riesgos para que después con el BIA, los dos los junte, y como digo, con la suma de los dos, yo voy a poder generar mis acciones estratégicas para generar mi plan de continuidad. Y mi plan de continuidad va a estar descrito todo eso, ¿no? Si hay una falla eléctrica, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, tengo un grupo electrógeno. Entonces ese grupo electrógeno lo tengo que encender para poder tener continuidad eléctrica y sigo. Si hay tal, entonces, ahí está descrito cada una de las acciones que se tienen que hacer, pero están basadas en ese análisis de todos los riesgos que puedan haber. Es muy importante. César Rodríguez consulta, ¿cómo iniciar la continuidad del negocio si no se tiene los procesos actualizados y si se trata de una entidad tipo PYME, es decir, como una cooperativa pequeña? ¿Se podría iniciar con un plan de contingencia? Claro,
O sea, acá lo que se tiene que hacer es tener la disponibilidad de hacerlo. Y la disponibilidad de hacerlo primero, luego analizando los riesgos, viendo el día, y todo eso se mapea, ver todos los procesos que se tienen y poner en importancia cuáles son los importantes para que el negocio continúe. Damos un ejemplo clásico en la mayoría de las organizaciones, cuando comienzan a tipificar los procesos, viene el Departamento de Recursos Humanos y te dice, claro, todos los jefes siempre te van a decir que sus procesos son importantes. Pero cuando comienzas a analizar verdaderamente, hay un proceso, por decir, pago de planillas. Para todos es importante porque necesitan su sueldo. Pero la planilla no se paga todos los días. En algunas organizaciones lo pagan una vez al mes y en otras organizaciones lo pagan una vez, 2 veces al mes. Y en el caso de otro tipo de empresas pueden pagarlo una vez a la semana. Pero mira la ventana de tiempo que tienes. Entonces, ¿tú crees que el pago de planilla en alguna organización, cuando está viendo de que tengas que tener tus ingresos y tienes que abastecer a tus proveedores para poder generar tu producto o tu servicio, eso es más importante que el pago de la planilla? Y la planilla tiene una ventana de tiempo mucho mayor. Entonces eso no lo analizo, lo dejo al final, porque es muy probable que levantando muchos de los servicios que se pueden haber caído, cuando ya se levante todo, ya todos los sistemas de planilla el sistema de planilla ya puede estar funcionando. Entonces, hay que ver bien cuáles son los procesos importantes para la continuidad del negocio y después, en base a eso, tenemos que analizar los riesgos, ver cuáles son los tiempos que necesito para recuperar esos procesos críticos y genero mi plan y digo, esto es la que tengo que hacer en base digamos, a este riesgo que he surgido, ¿no? ¿Cuál es su criterio referente a lo que ha pasado en la pandemia, referente a lo que es la interrupción de servicios versus la continuidad del negocio? A muchas organizaciones, más allá del tema económico, los agarraron mal parados porque tenían desconocimiento de servicios. Yo he puesto en el tapete un ejemplo de básicamente una pyme, es una consultora de recursos humanos, de selección de personal, no es una empresa muy grande, como ves solamente son ciertos servicios, y prácticamente estaba en la quiebra, iba a quebrar porque el año pasado no la dejaban a esta organización ir a sus trabajadores a la oficina a trabajar. Y en su oficina tenían el teléfono para poder hacer sus llamadas, para sus entrevistas. Tenían sus oficinas para hacer sus entrevistas presenciales. ¿Me entiendes? Ahí tenían todo. Entonces, prácticamente iban a cerrar. Pero cuando le trasladas estos servicios de telefonía a sus estaciones de trabajo, a sus laptops, a sus teléfonos, a sus celulares, cuando también migras a la nube todas las aplicaciones y el correo electrónico, entonces ya vislumbran otra cosa y pueden mejorar su organización y pasan este estado de pandemia. Y eso que no hemos visto, porque no tocó, pero en otras organizaciones, y vuelvo a repetir, por el efecto pandemia, puede ser que los empleados hayan tenido, digamos que lamentablemente han muerto. Y entonces, ese proceso que hace esa persona, y si no lo suple, y generalmente en las organizaciones pequeñas no tienen manuales de procedimientos, y entonces esa persona se lleva todo ese enojado, y nuevamente, de nuevo, reconstruir eso es complicado. Y por eso es que hablo que en la pandemia lo que se tiene que ver es a las personas, más no a otro tipo de recursos, porque si esa persona, capacito a otra que sea como su backup, su suplente, entonces, si le sucede este percance, sé que el negocio va a continuar porque tengo a alguien que lo reemplace. Es como en el caso de la energía, ¿no? Eléctrica. Si yo sé que hay mucho corte, le pongo un grupo electrógeno y sé que con eso
voy a balancear la continuidad de la energía eléctrica. Y entonces así es que hay que hacerlo. Entonces estas pymes las han agarrado mal parada, no tenían el conocimiento de los servicios y al final terminan cerrando porque no, y es culpa de la pandemia. Pero había que tener el conocimiento y ser creativos, y obviamente si tendrían un plan, entonces dice, bueno, ok, ahora tengo que hacer esto, y no los hubiera afectado mucho la pandemia. Muchas gracias, ingeniero SIP Daniel Candela Document, por sus respuestas a las preguntas formuladas por nuestros participantes. Doy el pase al ingeniero SIP Héctor Ceballos León, directivo de nuestro capítulo, para el comentario respectivo. Muy buenas noches. Me ha parecido muy interesante la exposición que ha hecho el ingeniero Daniel Candela. Especialmente quiero hacer dos comentarios básicos. El Internet fue justamente creado durante la Segunda Guerra Mundial, para que las comunicaciones no se interrumpieran. Como clásicamente se tenía los medios analógicos, como era el telégrafo, la telefonía en ese momento. Y con ello, si se caía un nodo, la comunicación seguía vigente, puesto que habría otro camino que seguir. Y eso es un ejemplo de continuidad frente a contingencias, en este caso la guerra, y el día de hoy, en la comunicación que vivimos todos a través, inclusive de este medio por cual nos estamos valiendo, que es el Zoom. Otra cosa importante, que justamente ha mencionado el ingeniero Candela, es el poder continuar con el trabajo, especialmente con la colaboración de los trabajadores de la empresa. Y uno de los medios, y existe en el Perú el régimen de teletrabajo, ¿no? Que podría garantizar esta continuidad, pero no se establece adecuadamente porque falta cambiar la mentalidad de la alta dirección, ¿no? Mentalidad de buscar evaluar el desempeño de sus colaboradores por otros medios, no el hecho de tengo que ver a mi trabajador que realice sus labores para estar seguro de que estamos avanzando. Muy por el contrario, ¿no? Establecer lazos de confianza con el trabajador y a su vez otros métodos de evaluación, ¿no? Que creo que eso garantiza la continuidad de un negocio, que es lo que justamente ha pasado en esta pandemia. Muchas empresas no han sido capaces de adaptarse al trabajo a distancia, y eso ha impedido que lastimosamente no vuelvan a enrolarse en la actividad económica. Ejemplo que nos dio antes el ingeniero de esa empresa que automáticamente descentralizó a los portátiles y celulares de sus trabajadores y continuaron trabajando, ¿no? Sin necesidad de ir al sitio de trabajo, al call center o los medios que ellos tenían establecidos. Quiero terminar agradeciendo al ingeniero Candela por su actitud desprendida de colaborar con nosotros en esta campaña de webinars solidarios, y a los demás ingenieros y empresas que participaron en esta tanda de 13 webinars. Creo que esto da una muestra que hay ingenieros que quieren colaborar solidariamente con el capítulo y con el colegio. Y eso nos alienta a los que estamos en directiva a seguir trabajando en forma desprendida y sin intereses subordinados, sino buscando solo el bien común de todos. Muchas gracias, ingeniero Valle. Muchas gracias, ingenieros SIP Héctor Ceballos León, por sus comentarios referentes a la exposición y al webinar que se acaba de desarrollar. A nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinau, de la Junta Directiva y del mío propio, reitero el agradecimiento al ingeniero SIP Daniel Candela Document por el webinar Continuidad de Negocio en Tiempos de Crisis. De igual forma, a los colegas y al público en general por su gentil asistencia. Antes de finalizar el presente webinar, brindo un reconocimiento virtual por su trayectoria profesional y personal a nuestra directiva del capítulo Ingeniera SIP Isabel Rojas Solís, quien hace unos días dejó de existir. Cualquier consulta referente al webinar la pueden realizar al correo de nuestro capítulo industriales@ciplima.org.pe. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.